Ya. Lo último que alcanzamos a ver la semana pasada fue precisamente la fase 3 de la fase del estrés. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en esta etapa el animal ya manifestaba toda la signología clínica clásica de un animal que está enfermo, ya con el estrés de forma muy crónica, que ya está produciendo daño en su organismo y que los mecanismos de compensación ya no están funcionando de forma correcta? Me quedó pendiente hablar de esto del bienestar animal. La verdad es que yo no voy a hablar mucho de esto, solamente se los dejo aquí en la diapositiva, está en el programa porque tengo que nombrarlo, pero en verdad esto es materia que corresponde al curso de bienestar en producción animal y no en fisiopatología. Pero para que ustedes sepan que desde un punto de vista súper antropocentrista, el bienestar animal se evalúa o se puede, como, entre comillas, generar a partir de 5 criterios o libertades que están escritas aquí. Ahí les escribí las libertades, que son medias obvias, la verdad, y algo así como la descripción de cada una de ellas para que les quede más claro. Espérenme un poco. Así está bien. Esto sí me importa. Los biomarcadores del estrés sí, porque significa, esto es ya una forma que nosotros podemos utilizar para poder medir el nivel de estrés de algún animal. Y existen al menos 4 tipos de parámetros diferentes que nos permiten determinar si un animal está estresado o no. Uno de ellos es el de comportamiento, que se refiere, por ejemplo, a varias conductas como por la autoflagelación o la conducta repetitiva o estereotipia, en la vocalización, etcétera, parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, o bioquímicos como los niveles de algunas hormonas o algunas moléculas, y de desempeño cuando se trata de animales de producción, en donde se ve afectados los parámetros de producción animal. La verdad es que ninguno de estos parámetros por sí mismo es un parámetro que nos permita determinar si el animal está estresado o no. De hecho, el mejor parámetro entre todos los que están acá es el nivel de cortisol sanguíneo, pero aún así el nivel de cortisol sanguíneo no nos dice que un animal esté estresado. El cortisol puede aumentar por diferentes causas, no solo estrés, también podrían ser patológicas como un hiperadrenocorticismo. Entonces, tenemos que tener en consideración que si nosotros queremos utilizar algún parámetro para determinar el nivel de estrés de un animal, debemos tratar de juntar parámetros de diferente naturaleza, pónganse ustedes como comportamiento fisiológico, bioquímico y fisiológico, etcétera, varios para que podamos determinar la presencia o ausencia de estrés en algún tipo de animal en particular. ¿Ya? Eso en parte a lo que nos queda pendiente en la clase anterior. Lo que vamos a hablar ahora es otra cosa. Nosotros habíamos dicho en la semana pasada que las células, ¿cierto? Cuando eran sometidas a una lesión, las células generalmente respondían de diferentes maneras. Teníamos, ¿cierto?, el mecanismo principal que era la adaptación, que era lo primero que ocurría, en donde la célula podía aumentar el número, el tamaño, qué sé yo, y crecer y responder. Luego, si la adaptación no era suficiente, degeneraba y después de la degeneración entraba la muerte, ¿cierto? Nosotros no hemos conversado mucho más allá de los mecanismos que pasan cuando la adaptación no se logra y la degeneración y la muerte comienzan a aparecer. Entonces, en esta clase nosotros vamos a hablar precisamente de esto al principio. Vamos a hablar de mecanismos, ¿cierto?, de degeneración y envejecimiento y posteriormente vamos a entrar a muerte celular. Lo primero que tengo que decirles es que una célula, por ejemplo, esta célula que voy a dibujar aquí, está feliz aquí con de la vida. Para que esta célula pueda vivir, necesita ejercer rutas metabólicas, o sea, necesita cumplir con su propio metabolismo. El metabolismo de esta célula es que A, por ejemplo, ingrese, se transforme en B, B se transforme en C y C se transforme y salga de la célula con forma de D. ¿Ya? Esto que estamos viendo aquí es lo que se conoce como una ruta metabólica simple, parte del metabolismo de la célula. Para que este metabolismo se lleve a cabo, necesitamos que en los procesos de transformación o bien de entrada o salida se utilicen moléculas energéticas como el ATP, ¿cierto? El ATP, que es la molécula energética que le permite a la célula cumplir sus funciones bioquímicas, ¿cierto? Se produce principalmente en un organelo que se llama mitocondria. Sabemos que no es todo el ATP porque hay parte del ATP que se produce en la glicólisis dentro del citoplasma, pero la mayoría del ATP se produce dentro de la mitocondria.
La mitocondria, para poder hacer este proceso de producción del ATP, necesita sustratos. Los sustratos son principalmente el piruvato, que ustedes saben que se obtiene de la glicólisis en el citoplasma. Y este piruvato ingresa al ciclo de Krebs, en la mitocondria, bla, bla, bla. Y de aquí se obtienen moléculas de ATP. Pero para que se obtengan moléculas de ATP en la cadena transportadora de electrones, se necesita tener un receptor para los protones que se están moviendo en la cadena, ¿cierto? Los electrones y los protones. Estos son principalmente el oxígeno. Por eso que se captura oxígeno como otro sustrato para la producción de ATP y como resultado de la unión de los protones y los electrones con el oxígeno se forma una molécula de agua. ¿Estamos bien? Eso es lo que seguramente a ustedes les enseñaron en bioquímica como parte de los procesos de funcionamiento de las células. ¿Eh? Ahora bien, este proceso de generación de ATP y agua responde al 99% de las veces en que la mitocondria está funcionando. Fíjense que hay un 1% de las veces en que el agua no es lo que se produce, sino que el resultado de este proceso de respiración es una molécula diferente. Por ejemplo, un ion como este que se llama ion superóxido, o como este que se llama ion hidroxilo, o se puede generar, por ejemplo, el peroxi, ay, ¿cómo se llama? Ion peroxi, peroxil, ¿cómo es que se llama? Bueno, ya no importa. Me voy a acordar al tiro que está escrito en una diapo, ¿ya? Está este, por ejemplo, hay otro que es el ozono, está también el peróxido de hidrógeno, que son todas variaciones, entre comillas, que se pueden generar por esta cascada metabólica dentro de la mitocondria y como resultado del proceso de respiración. Es decir, que una célula la está produciendo estas moléculas de forma normal, solo que las hace en una pequeña cantidad. ¿Estamos? Todas estas moléculas que yo acabo de nombrar tienen una característica en común. Son altamente reactivas. ¿Qué significa que sean muy reactivas? Significa que pueden generar cambios químicos rápidos con otras moléculas. Y lo que hacen es principalmente adherirse o unirse a cadenas de otras moléculas dentro de la célula. Por ejemplo, si este es un lípido, puede ser una proteína, el ácido nucleico, lo que quieran. Lo que va a hacer esta molécula altamente reactiva es unirse a la estructura química de alguna biomolécula, como por ejemplo en este caso era un lípido. ¿Estamos? Esta unión que se generó con el lípido cambia al lípido. El lípido ya no es el mismo. Y por lo tanto, las enzimas que se encargaban de la degradación y eliminación de estos lípidos para la renovación celular no reconocen o bien no tienen la capacidad de unirse a esta molécula nueva que se generó por la reacción con estas partículas que se generaron de la respiración celular. Como resultado de eso, la célula comienza a acumularlas. Entonces, dentro de las células se empiezan a acumular y acumular y acumular moléculas que no se pueden eliminar porque están químicamente modificadas y no existen enzimas que sean capaces de degradarlas. Esa acumulación con el tiempo va a hacer que la célula se desestabilice internamente y finalmente termine falleciendo. ¿Ya? Ese es el resultado entonces de este proceso. Estas moléculas que tienen alta reactividad se denominan como especies reactivas. Y como estas son especies que son reactivas y tienen como molécula base el oxígeno, se les llama como especies reactivas del oxígeno. O también llamadas como ROS en algunos libros. Van a encontrarla con la sigla ROS, que es la sigla en inglés, ¿ya? Eso es lo importante. ¿Qué significa eso? Que las células solo por vivir entonces se están oxidando de forma natural debido a la presencia de las especies reactivas del oxígeno. Y esto hace que se cambien las biomoléculas en el interior, se acumulen dentro del citoplasma y las células lentamente entren en proceso de generación y muerte. ¿Ya? Este fenómeno que acabamos de hablar es la explicación biológica del envejecimiento. En general, todos los animales envejecen y las enfermedades que
nosotros vemos y estudiamos nuestros animales, tienen componentes de esto que se denomina como estrés oxidativo, ¿ya? Entonces, ustedes siempre tienen que tener esto presente porque esto siempre está, es parte de los componentes propios de la vida de una célula y al mismo tiempo de la enfermedad. Entonces, es algo que contribuye a la patología y que puede incluso acabar con la vida de nuestros animales, ¿ya? Entonces, es importante que lo tengamos siempre presente. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. Si las células se están oxidando, entonces deben tener dentro de ella algún mecanismo que les permita eliminar estas especies reactivas. Existe un organelo dentro de los citoplasmas que se llama peroxisoma, que seguramente vieron en biología celular. Ya, el peroxisoma es un organelo que tiene un núcleo cristalino con muchas proteínas en su interior, cuya capacidad o función principal es, a través de enzimas, tomar estas especies reactivas y degradarlas. ¿Cierto? O mantenerlas literalmente a raya para que no aumenten groseramente. Sin embargo, en condiciones especiales, cuando la célula está, ¿cierto?, con mucho oxígeno en su interior o bien está en un proceso patológico, el peroxisoma puede funcionar mal. Como todas las reacciones químicas, si puede destruir las moléculas, también puede hacer el proceso contrario y generar también más estrés oxidativo. Lo natural es que la célula trate de eliminar el estrés oxidativo a través del peroxisoma o bien de los antioxidantes. Los antioxidantes son moléculas que tienen la capacidad de capturar esta especie y eliminarla. Entre ellas, la más importante es la vitamina C, el antioxidante más potente que existe actualmente en la dieta, ¿ya? Así que eso. Como le había dicho entonces, este estrés oxidativo cambia los macrocomponentes de la célula y llevando a cambios de función y la muerte con degeneración. Se generan principalmente las especies reactivas del oxígeno por el funcionamiento de la mitocondria. Aquí estaba el ion hidroxiperoxil. Ya, estas moléculas se generan solo por procesos de vivir, o sea, la célula sí o sí lo está generando y los puede regular a través de los peroxisomas o bien aumentarlos dependiendo de la condición. Estas moléculas tienen la capacidad de reaccionar y oxidar otras moléculas, lo que va a ir haciendo que se vayan acumulando biomoléculas dentro de la célula. A pesar de esto, no es el único molécula que se puede generar por estrés oxidativo en las especies reactivas del oxígeno. Existen otras que vamos a conversar ahora, que se generan como resultado de la interacción de las especies reactivas del oxígeno. Recuerden que era el superóxido, el ion hidroxilo, el hidroxiperoxil, el, el, el ozono y el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Sin embargo, dentro de la célula existe una enzima que se llama óxido nítrico sintasa, la NOS, que ustedes van a ver en algunas clases más adelante, existe una N-NOS, una I-NOS y hay varios tipos de NOS, ¿ya? Pero no importa. Óxido nítrico sintasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Esta enzima participa en fenómenos de vasodilatación. Fíjense que lo que ella hace es tomar la arginina, que es un aminoácido, lo transforma y corta para generar una molécula que se conoce como óxido nítrico. El óxido nítrico genera dos cambios dentro de la célula. Uno se llama nitrosilaciones, que son modificaciones de las proteínas que le permiten la activación o desactivación de forma biológica, ¿ya? Y la otra es la vasodilatación. Es capaz de relajar, ¿cierto?, los músculos lisos para permitir el mayor flujo de sangre. Por eso que el óxido nítrico se utiliza para generar vasodilatación en zonas importantes durante procesos quirúrgicos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este óxido nítrico que genera nitrosilación y vasodilatación tiene un problema. Cuando está presente o unido o cerca de especies reactivas del oxígeno, interacciona con estas especies reactivas del oxígeno. Y como resultado de esta interacción se generan nuevas especies reactivas. Pero, ay, ¿qué hice? Perdón. Que tienen, vamos a poner aquí el ROS, ya no lo voy a escribir de nuevo, más el óxido nítrico que tienen, ¿cierto?, un nitrógeno como molécula base. Por lo tanto, se llaman ahora como especies reactivas del nitrógeno.
Entre ellas tenemos, ¿cierto?, el óxido nítrico con un electrón desapareado. Tenemos, ¿cierto?, el óxido nitroso, el, y así como ese y otros más, etcétera, ¿ya? Si se dan cuenta, las especies reactivas del oxígeno eran el O, el O3, el OH2 y O2H, perdón, y el otro es eh, el H2O2. Entonces, si se las tienen que aprender, imagínense que la célula, dígame Camila, Profe, disculpe, en la lámina anterior, ¿qué dijo que era lo que generaba el óxido nítrico? vasodilatación y esa nitrosilación. Gracias. Igual está escrito en la diapositiva, ya, tranquila. Ya. Entonces, si las tengo que aprender, imagínense que la pobre célula está sufriendo con este estrés oxidativo, entonces ella tiene que, hace cuando le llega el estrés oxidativo, dice, no, oh, no, oh, no, y ya está muerta. ¿Estamos? Así que más o menos para que las puedan aprender. Entonces son todas las especies reactivas, ¿ya? Y estas especies reactivas participan en el proceso de envejecimiento y degeneración celular. Y eso es importante que lo entiendan y que lo procesen. Nosotros podemos tratarlas, sí. ¿Lo tratamos? No. ¿Lo hace la medicina humana? No. Lo hace exclusivamente, o sea, esto es una cosa que se sabe, pero que no se trata. ¿Ya? Aún así, nosotros deberíamos hacerlo, porque si todas las enfermedades tienen estrés oxidativo como componente, y yo sé que existe el estrés oxidativo, yo como veterinario debería ser capaz de mantener a raya ese estrés oxidativo para que de esa forma la enfermedad, ¿cierto?, se pueda recuperar de forma más rápida o bien tenga una mejor respuesta a los tratamientos. Entonces, es importante que comencemos ya a pensar y considerar la utilización de antioxidantes dentro de las terapias que nosotros estamos aplicando a nuestros animales, ¿ya? ¿De dónde proviene este estrés oxidativo? Fíjense que ya dijimos que la misma célula por vivir podía generarlo, pero eso es solamente un mecanismo. Se le llama la vía endógena. Sin embargo, también puede venir desde el exterior a través de la vía exógena. En la vía endógena el metabolismo es lo más importante, pero pueden haber enzimas, como las del peroxisoma, que contribuyen a la generación también de estrés oxidativo. Y nos queda la inflamación como otro de los grandes componentes de estrés oxidativo. De hecho, animales inflamados son animales que se van a envejecer más rápido. Por eso es que no sé si ustedes han notado que cuando ocurre una lesión y una inflamación en su cuerpo, ¿cierto? Es más fácil verlo en el humano. Cuando se recupera esa zona inflamada, generalmente la piel está muy acartonada, se ve como vieja, oscura, ¿cierto? Y eso es clásico porque ahí hubo un proceso importante de inflamación y de estrés oxidativo. Entonces el tejido también quedó, ¿cierto?, envejecido después de este proceso. Ahora bien, ¿qué cosas de la inflamación pueden generar estrés oxidativo? Estos son neutrófilos, ¿ya? Y si se acuerdan un poco los neutrófilos de las clases de histo, los neutrófilos tienen en su interior gránulos, que son, ¿cierto?, como vesículas. Y estas vesiculitas tienen adentro de ellas muchas especies reactivas del oxígeno. ¿Por qué tienen especies reactivas del oxígeno? Porque los neutrófilos la utilizan como un mecanismo de defensa. Cuando un agente patógeno está atacando un tejido, los neutrófilos van, se degranulan, es decir, liberan todos los gránulos y bombardean al agente patógeno con una tonelada de estrés oxidativo. Entonces la pobre bacteria que recibe todo ese estrés oxidativo, ¿cierto?, se empieza a envejecer y se muere. O sea, en realidad se oxida y se muere. Ese es como un poco el principio básico de la inflamación, pero es un mecanismo no selectivo, porque no va dirigido hacia la bacteria, sino que se activa en el tejido. Entonces, todo lo que hay circundante también va a sufrir este estrés oxidativo. Ahora, por otra parte, la vía exógena es la más importante de todos los mecanismos que generan aumento de la especie reactiva dentro de una célula, es la radiación ultravioleta. De hecho, estar expuesto al sol te envejece. Y eso es lo que hace que con el tiempo, ¿cierto?, nosotros tengamos la piel como irritada, ¿cierto? Y como que se libere, y se caiga, se ponga oscura y fea, ¿ya? Eso en general pasa cuando, cuando un animal o una persona está mucho tiempo expuesto al sol y envejece más rápido.
Entonces nosotros los animales tenemos que tener el mismo cuidado cuando se trata de animales que tienen la piel descubierta. Por ejemplo, hay unos perros que tienen, cierto, como 4 o 5 pelos, igual que algunos gatos. Tenemos que tener cuidado que estos animales están muy expuestos al estrés oxidativo y por lo tanto deberían ponerle protector solar para que no estén, cierto, envejeciéndose muy rápido. También tenemos las radiaciones, la de las rayas X, también es importante para el estrés oxidativo, genera mucho estrés oxidativo. La contaminación del aire también produce mucho estrés oxidativo y los patógenos por sí mismos también pueden producir estrés oxidativo para atacar a la célula y modificar cualquier biomolécula dentro de un animal. ¿Ya? Listo. Dicho eso, ya terminamos de hablar del estrés oxidativo y nos vamos a ir a estudiar ahora los conceptos de muerte. Fíjese que una célula, vamos a dejar aquí célula feliz, ¿cierto? Se puede morir de diferentes formas, ¿cierto? Para que sea célula muerta, ¿ya? A través de diferentes mecanismos para llegar a la muerte. Los más conocidos por todo el mundo y que conocen todos los estudiantes, incluso de todos los años que siempre he hecho clase, son dos. Uno es la apoptosis, que es como el que más conocen, que le han dicho varias veces que se llama muerte celular programada. No sé si está tan programada en verdad, pero después vamos a hablar de ello. Y la necrosis, que es clásica, que algo dice, oh, está necrótico el tejido. Bueno, ¿qué significa que esté necrótico o que tenga necrosis? Es algo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Pero sin embargo existen otros tipos de muertes que no se hablan mucho. Una de ellas es la autofagia, que es poco conocida, más que poco conocida, es poco hablada. Tenemos también la diferenciación terminal y tenemos también la senescencia. ¿Ya? Eso en parte son mecanismos de muerte. Ya hay combinaciones de toda esta, estadio intermedio y varias cosas más que existen, pero que ustedes van a estudiar con más y mucho más detalle cuando estén en el curso de patología del sistema el próximo semestre, ¿ya? Entonces yo simplemente les voy a dar pequeñas nociones que nos permitan entender las clases de aquí en adelante de cada uno de estos tipos de muerte. Senescencia. Senescencia. Ahí lo escribí completo. Senescencia, ¿ya? Entonces, Eh, vamos a hablar de estas muertes, tipos de muerte celular, antes de que hablemos de cualquier cosa. Primero vamos a partir hablando sobre la muerte celular por senescencia. Entonces nos vamos a la senescencia celular. Ustedes saben que dentro de una célula existe el material genético. Este material genético, cuando se replica, se condensa formando unas estructuras que se llaman como cromosomas. Estos cromosomas son fragmentos del ADN, ¿cierto? Que contienen secuencias de genes importantes para cada una de las especies animales que los portan, ¿ya? Ahora bien, en los extremos de estos cromosomas existen unas secuencias repetitivas de una cadena que generalmente tiene adenina, pero que puede tener otra base, pero en general es adenina, que está repetitivamente a lo largo de esta cadena. Estas cadenas repetitivas de adenina se llaman telómeros y no codifican para genes, sino que simplemente están ahí para poder contribuir a los procesos de replicación. Cuando una célula abre su ADN para la replicación, ¿cierto? En la zona de apertura se coloca primero un cebador, un ARN mensajero, un ARN, perdón, que se llama cebador o primer, que inicia la replicación del ADN. Y a partir de ese cebador se comienzan a colocar las cadenas de las bases nitrogenadas complementarias de cada una de estas cadenas. Sin embargo, en el inicio del ADN, como no hay nada en el principio, el cebador, ¿cierto? Generalmente se reemplaza en el interior del ADN, pero en el extremo no. Y como no se reemplaza, un fragmento de la secuencia del ADN se corta o se pierde durante este ciclo replicativo. Entonces, cada vez que una célula se replica, pierde un fragmento de la orilla de su ADN y se van cortando lentamente estas cadenitas de telómeros, ¿ya?
se van a ir cortando en cada ciclo de replicación y cada vez se van a ir haciendo más cortitos. Cuando ya los ciclos de replicación hayan avanzado lo suficiente, se va a cortar parte de la secuencia del genoma de este animal. Y con ello se van a llevar, ¿cierto?, los genes importantes ubicados en ese brazo de ese cromosoma. Al cortarse esos genes, la célula inmediatamente comienza a fallar en su metabolismo por ausencia de proteínas que son cruciales para el funcionamiento de la célula y por lo tanto la célula va a entrar en un fenotipo de muerte que se denomina como fenotipo senescente, ¿ya? Que es como célula vieja en realidad, pero no es envejecimiento como lo que vimos anteriormente, sino que es envejecimiento que lleva a la muerte, es como que la célula se achurrascara, como que se formara una pasita de ella, ¿ya? Y esta célula finalmente termina falleciendo para siempre. En el cuerpo humano o el cuerpo de los animales no existe ninguna enzima que sea capaz de alargar los telómeros en condiciones fisiológicas. Existe una enzima que lo hace, que se llama telomerasa, ¿ya? Pero la telomerasa no lo hace en las células somáticas, sino que lo hace en las células germinales, en donde los cromosomas, ¿cierto?, se pueden alargar para permitir que se reinicien los telómeros en cada individuo al momento de nacer, ¿ya? Entonces, la telomerasa, como está ausente, no se puede, no puede alargar los telómeros en individuos adultos. Es por esta razón que murió la oveja Dolly. De hecho, yo no sé si ustedes saben la historia de Dolly, pero se la vamos a dejar aquí. Imagínense que Dolly era una ovejita como esta que estoy dibujando aquí, ya con su lanita y sus orejitas. Y ahí estaba Dolly. Esta es Dolly, ¿ya? Dolly estaba feliz de la vida y tenía una glándula mamaria. De su glándula mamaria le sacamos una célula. Esa célula tenía un núcleo, ¿ya? Este núcleo fue rápidamente aspirado por una pipeta en el laboratorio. Y al ser aspirado dentro de una pipeta en el laboratorio, el núcleo quedó separado del citoplasma de la célula de la glándula mamaria de Dolly. Tomaron esa pipeta y con esta, con este núcleo ya aislado, hicieron ahora otro experimento. ¿Qué otro experimento hicieron? Lo que hicieron fue tomar otras ovejas. En este caso teníamos una oveja como esta de aquí, ¿cierto? Que tuvo o se realizó una monta natural, ¿cierto? Con un carnerito, ¿ya? Y de esta ovejita salió un cigoto. Este cigoto, que era la unión entre el espermatozoide y y el ovocito de estas dos ovejas, ¿cierto? Tenía su propio núcleo, ¿ya? ¿Qué fue lo que hicieron? Irradiaron ese núcleo y le sacaron el núcleo a este cigoto y se quedaron con el citoplasma cargado en todos los ARN mensajeros necesarios para iniciar el proceso de embriogénesis. ¿Y qué fue lo que hicieron? Juntaron entonces esta pipeta y incorporaron el núcleo de la célula somática dentro de este nuevo cigoto. Como resultado de esto se comenzó a dividir, comenzaron, ¿cierto?, a generarse un embrión de 2 células, un embrión de 8 células, ¿cierto?, un embrión de 16 células y así sucesivamente. Y finalmente de aquí nació un clon que era, ¿cierto?, exactamente igual genéticamente a la oveja Dolly, ¿ya? Vamos a hacer con un babero para que sepan que era Dolly bebé, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál fue el problema de esto? Cuando se incorporó el ADN de este núcleo que se había obtenido en una célula somática, este núcleo ya había sido sometido muchas veces a ciclos de replicación y por lo tanto sus cromosomas venían con los telómeros cortos. Y nosotros nos bypaseamos el proceso de elongación que ocurría en la célula germinal. Entonces, como resultado de esto, el núcleo
¿cierto? Que incorporamos dentro del embrión ya tenía telómeros acortados y como se comenzó a dividir y dividir y dividir y dividir para producir la nueva Dolly naciente, ¿cierto? Todos los ciclos terminaron con los telómeros y por lo tanto, cuando Dolly nació, ya estaba por cortar los genes importantes de sus cromosomas. Por eso que Dolly, pasando una semanita, falleció, ¿cierto? Porque ella nació con fenotipo senescente. ¿Estamos bien con esto? Espero que sí. De todas formas, ahí está todo escrito para que lo puedan estudiar. Otro tipo de muerte celular es la que se conoce como diferenciación terminal. La diferenciación terminal es un tipo de muerte celular en donde las células, ¿cierto?, se especializan a un grado, claro, nació vieja entre comillas, Jorge, ¿sí? Tal como lo dice. La, la diferenciación terminal es un tipo de muerte celular en donde la célula se especializa tanto que es incapaz de hacer ciclos celulares. Es decir, que no puede iniciar una fase de G, ni S, ni G2, ni mitosis. La célula no puede seguir dividiéndose. Como la célula ya está tan especializada y no se puede dividir más, el resultado de esta célula es finalmente morir. En el tiempo en que lo vaya a hacer, eso va a depender un poco del tipo celular, pero su resultado es una muerte anunciada, es como la crónica de una muerte anunciada. La célula más clásica para esto son los eritrocitos. Seguramente a usted en clase de fisiología les enseñaron que los eritrocitos eran células que los mamíferos se especializaban al grado de perder el núcleo y al perder el núcleo, su vida se acortaba. ¿Cuánto vive un eritrocito? En general, eso va a depender un poco de la especie, pero en el ser humano son 120 días, en los perros son 110 días, ¿ya? Y hay animales, por ejemplo, como las ovejas, que pueden tener 70 días, hay animales que pueden tener más de 200 días, como los elefantes, qué sé yo, y las tortugas, que aunque tienen eritrocitos nucleados, pueden sobrevivir 360 a 365 días, o sea, un año completo, ¿ya? Estos eritrocitos son células que están destinadas a morir. Y así como los eritrocitos, existen células que van a morir sí o sí porque no tienen forma de poder extender su vida. Las células de cristalino, también para poder ser transparentes, pierden muchos de sus componentes citoplasmáticos y se transforman en esta estructura como cristal, entre comillas, no es un cristal, pero como un cristal que no impide el paso prácticamente de casi nada a los rayos lumínicos. Otras células que se especializan a tal grado son las neuronas, ¿cierto? El epitelio, las células de la superficie epitelial también son células que están especializadas al grado de, ¿cierto?, de morir finalmente, descavándose en la superficie, porque pierden el núcleo, se llenan de queratina y tienen varias características en común. ¿Estamos? Otro tipo de muerte celular es la apoptosis, y aquí quiero que pensemos un poquitito que la apoptosis es un tipo de muerte celular que no necesariamente se asocia a un proceso patológico. Ojo con eso, porque la apoptosis puede ser inducida bajo condiciones fisiológicas. O sea, hay tejidos que deben morir por apoptosis, sí o sí. Por ejemplo, las membranas que quedan entre medio de los deditos de los animales al momento de nacer, cuando no son patos, ¿cierto? Deben desaparecer en el desarrollo embrionario. Y la muerte es a través de apoptosis. Las células germinales de los testículos de todas las especies se ajustan por apoptosis, ¿ya? ¿Qué es la apoptosis? Es un tipo de muerte particular en donde se van a activar dos tipos de mecanismos. Uno es un mecanismo interno que deriva de las mitocondrias, ¿ya? Cuando las mitocondrias están bien, tienen doble membrana, ¿se acuerdan? Esta doble membrana deja un compartimiento entre membranas y un compartimento interno. En el compartimento entre membranas existe una molécula que se llama citocromo C. El citocromo C, cuando sale del compartimento entre membranas, ¿cierto? Es capaz de activar una ruta metabólica dentro de la célula. Yo no les voy a explicar toda la ruta porque eso probablemente se lo voy a escribir en la guía, ¿ya? Esta ruta metabólica desemboca en la activación de una proteína que se llama caspasa 3.
La proteína que se llama caspasa 3 es una proteína que funciona como una especie de tijera cortadora. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cortar secuencias de proteínas dentro de, de esta célula. Entonces la célula alrededor de ella tiene, ¿cierto? El citoesqueleto, tiene las proteínas integrales de membranas, tiene, ¿cierto? Las proteínas que forman parte de los organelos, y la caspasa es no selectiva en su corte. Entonces va a tomar cualquier cosa que haya alrededor de ella y la va a cortar. Como corta el citoesqueleto y las membranas internas y desestabiliza los organelos, la célula pierde su forma. Y si se dan cuenta, la célula comienza a tomar un aspecto burbujeante, es como si pareciera una ameba, ¿ya? No es que se esté moviendo como una ameba, sino que simplemente es incapaz de mantener la forma redondita que tenía antes. Como resultado de estos procesos de pérdida del interior del citoesqueleto, ¿cierto? La célula comienza a producir procesos que se alargan, así. Finalmente la membrana plasmática de un lado y otro se fusionan y se desprenden estos fragmentos de la membrana plasmática con citoplasma en su interior, que se denomina con el nombre de cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos, si ustedes se dan cuenta, son pedazos del citoplasma de la célula que están rodeados íntegramente por una membrana plasmática. Y como están rodeados íntegramente por una membrana plasmática, nunca ocurre, ¿cierto?, la salida del interior del citoplasma hacia el exterior. Finalmente, una célula como esta, ¿cierto?, con sus labios súper carnosos, ¿cierto?, va a fagocitar estos fragmentos de cuerpo apoptótico, son macrófagos principalmente, ¿ya? Los que fagocitan estos cuerpos apoptóticos lo eliminan del tejido, ¿ya? Es más o menos así. Entonces, eso es cuando hablamos de una de las vías. Dijimos que tenía dos vías la apoptosis. La otra vía de la apoptosis, ¿cierto? Se genera desde el exterior. Aquí hay moléculas que pueden inducir la muerte celular. Estas moléculas se unen a receptores presentes en la membrana plasmática de las células, ¿ya? Las moléculas se llaman moléculas de muerte y los receptores se llaman receptores de muerte. Cuando estas moléculas de muerte se unen a los receptores de muerte, se activan rutas metabólicas dentro de la célula. A activa B, B activa C y C activa la caspasa. Y de esa forma se puede activar la vía, la muerte a través de la apoptosis. Pero también podrían incluso desestabilizar la mitocondria y de esta forma generar la liberación del citocromo C y la muerte celular por apoptosis. ¿Qué es lo que tenemos que saber de aquí? La verdad es que esto es un mecanismo súper complejo, tiene varias más cosas, pero lo que me importa que entiendan es que la apoptosis, las células mueren mediada por señales o por mecanismos internos. Es decir, que necesitamos primero mediadores que induzcan este tipo de muerte particular. No todos los procesos patológicos van a terminar en apoptosis, solo aquellos que presenten esos mediadores químicos que se conocen como moléculas de muerte o bien desestabilicen las mitocondrias, ¿ya? Ahora bien, cuando una célula muere por apoptosis, se autodigiere internamente, se rompe internamente. Y como resultado de esto se forman los cuerpos apoptóticos. Pero en un tejido convencional, lo que nosotros podemos ver en el corte histológico es un grupo de células con su núcleo normal que son parte del tejido, pero la célula que está en apoptosis generalmente es una célula más pequeña, porque ya no puede tener la forma que tenía antes, como que se contrajo internamente, ¿ya? Y como se contrajo y su núcleo se desarmó y el ADN está todo separado y uniforme dentro de el citoplasma, toda la célula se ve como oscurecida, como que tuviera cromatina, ¿cierto?, dispersa por todos lados. Esa estructura, ¿cierto? Esa estructura célula con esa forma y color característico se le conoce como una célula pignótica o que tiene pignosis, que es la característica clásica en el corte histológico de una célula muerta por apoptosis. Entonces yo busco en un tejido y comienzo a mirar las células en el corte histopatológico y me doy cuenta que aquellas que tienen
Si hay muchas células con pignosis, probablemente esta es una muerte mediada por algún tipo de mecanismo apoptótico. ¿Ya? Listo. La necrosis es muy diferente a la apoptosis, porque en la apoptosis jamás, pero si se dieron cuenta, jamás perdimos la membrana plasmática externa y siempre se encontró continua, estaba íntegra. En la necrosis, no. La necrosis es el tipo de muerte celular en donde la membrana plasmática debe perder su integridad. Es decir, que en la necrosis la membrana se tiene que romper. Si se rompe la membrana, todo lo que hay en el interior sale hacia el exterior. Los organelos, ¿cierto? Las proteínas y todas las cosas que habían dentro de la célula. Como todas estas moléculas nunca han estado afuera de condiciones fisiológicas, lo que ocurre es que comienzan a atraer células inmunitarias. Y como resultado de esto se genera una gran respuesta inflamatoria. Cuando un animal tiene un proceso que le está provocando muerte por apoptosis, no llama a la inflamación, no es un tejido inflamado. En cambio, cuando un animal muere por necrosis o tiene algún tejido que muere por necrosis, siempre hay una respuesta inflamatoria gigantesca alrededor de esa necrosis, siempre, porque se están liberando los componentes del interior. Entonces, la diferencia fundamental entre la necrosis y la apoptosis está en la respuesta inflamatoria. Solo la necrosis atrae una respuesta inflamatoria, la apoptosis no. ¿Qué puede producir necrosis? Todo lo que pueda romper una membrana. La hipoxia, a través de la ausencia de oxígeno, puede hacer que se desestabilicen las bombas y por lo tanto se acumulen iones adentro y entre mucha agua y la célula explote. La hipertermia, por ejemplo, la quemadura, siempre producen necrosis porque se quema el tejido, se rompe la membrana y se liberan los componentes del exterior. Los virus que rompen células, como virus líticos, también van a hacer lo mismo. Y las toxinas, entre ellas la glucosa, que puede atraer agua, o bien la sal, si no pregúntalo en caracol, los venenos, ¿cierto? Los contaminantes, el alcohol, las drogas, ¿cierto? Todas estas moléculas pueden generar ruptura de las membranas plasmáticas y muerte. ¿Estamos? Finalmente, creo que esta es la última muerte celular. Yo voy a terminar de explicar esta muerte y los voy a soltar un ratito, ¿ya? Para que descansen, porque ya sé que he hablado muchas cosas raras ahora y después vamos a cambiar de tema groseramente, así que buena oportunidad para hacer el descanso. Lo que vamos a ver ahora es la autofagia, que es un tipo de muerte celular particularmente menos estudiada por la gente, pero que es importante porque es fisiológica también. Fíjense que es un proceso adaptativo. La célula lo hace porque necesita sobrevivir. Generalmente, ¿qué hace la célula cuando activa la autofagia? Ella lo que hace es formar un organelo de doble membrana que se llama autofagosoma. Y con este autofagosoma rodea algún componente citoplasmático que necesite eliminar o reciclar. Es parte de los procesos normales de reciclaje dentro de la célula. Al rodear esta molécula que quiere reciclar, o bien organelo, qué sé yo, lo cubre completamente con el autofagosoma y lo fusiona con un lisosoma que contiene en su interior enzimas que son capaces de degradar componentes celulares. Como resultado de la fusión de este autofagosoma con el lisosoma, se rompe este organelo y todas las biomoléculas están disponibles para una nueva biosíntesis. ¿Ya? Eso está bien, la célula lo hace constantemente para sus procesos de reciclaje. Cuando una célula, en cambio, está en un proceso de privación de nutrientes, la autofagia es el único mecanismo que le permitiría a la célula contener o mantener energía para poder generar el ATP necesario para conservar gradientes iónicas, por ejemplo. Entonces, ella va a echar mano a lo que tenga para poder vivir. ¿Y qué es lo que va a echar mano para poder vivir? Bueno, los organelos que le sobran. Si, bueno, tengo mucho Golgi, eliminemos un pedazo de Golgi. Me falta, tengo muchas mitocondrias, comámonos algunas mitocondrias. Tengo muchos ribosomas, comámonos algunos ribosomas. Y la célula va a empezar a autodigerirse para liberar esos nutrientes y poder utilizarlo en procesos energéticos. Sin embargo, si la autofagia permanece en el tiempo o bien está aumentada y exagerada por la presencia de algún estímulo que induzca la autofagia,
la célula puede autodigerir mucho más de lo que ella puede producir. Muchas veces las células se autodigieren tanto que pierden todos los organelos relacionados con alguna función que es crucial para su vida y la célula no tiene más destino que morir, ¿cierto? Autodigerida. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, cuando un animal, por ejemplo, esté en procesos de tiempo o lleve mucho tiempo privado de nutrientes, va a gatillar autofagia sí o sí como mecanismo de muerte. ¿Estamos con esto? ¿Existe alguna duda en algo particular? ¿No? Ya. Lo siento. Pero le puedo subir entonces pedacito de la otra clase. Ya. La presión arterial, perdón. Presión arterial. ¿Pero cuál presión arterial? Hay varias. Sistólica, diastólica y media. Ya, perfecto. La paz, la PAD y la PAM. ¿Cierto? Ya, perfecto. La paz, la PAD y la PAM. Ahora de estas, ¿cuál es la que voy a detectar en la circulación capilar? ¿La oncótica? ¿No? No, esa es otra presión, pero no es por el volumen, ya no es hidrostática esa presión. Todas estas que estamos nombrando aquí son hidrostáticas, es decir, que dependen de la cantidad de agua que haya dentro del vaso sanguíneo. Pero de estas tres, la paz, la PAM y la PAM, ¿cuál es la que yo voy a encontrar en un capilar sanguíneo? ¿Y por qué? Pues solo dígame cuál voy a encontrar nomás primero. ¿La diastólica? No, La PAM, la PAM. ¿Por qué es la PAM la que voy a detectar? Porque es la que porque si no ¿Por me la equivoco, perfusión? mide la presión de las paredes de la venita. O Ya, era por al eso revés. estamos en capilares. Bueno, no estamos en venitas, pero sí está bien. Mide la presión de las paredes. Bueno, las tres son la presión de las paredes, de hecho. Las tres. Las tres son hidrostáticas. Creo que yo ¿Pero sé es que por la perfusión que llega hacia los órganos? es la presión de perfusión, así se define la PAP, de hecho. Pero no es por eso. Yo creo que todos ustedes lo saben y se lo aprendieron, pero no lo entienden. Y ahora se los voy a explicar rapidito para que podamos ir entendiendo un poco mejor esta clase, ¿ya? Si este es el corazón, vamos a dejar aquí el corazón de un animalito, ¿ya? En el lado izquierdo del corazón, ustedes saben que la sangre sale disparada por la arteria aorta, ¿cierto? Esa sangre sale con fuerza desde el interior del corazón y se va hacia la arteria aorta, que es como un elástico. Entonces la arteria aorta sería nuestro globito y el corazón sería nuestra llave, ¿se entiende? El corazón bombea en la sístole. ¿Qué es lo que hace en la sístole? Tira un volumen de sangre hacia esta arteria, un volumen que la llena. Entonces, como que nosotros teníamos la llave con el globito y ¡pum! Abrimos la llave. Empezó a salir sangre directo al globito. ¿Qué pasó con el globito? La pared de la aorta se comenzó a llenar y llenar y llenar de sangre y las paredes se empezaron a estirar como si fueran un elástico. ¿Se entiende? Un globo. Yo empiezo a registrar con un equipo para registrar la presión y me doy cuenta que esta presión comienza a subir a la medida que se va llenando de sangre la arteria aorta y llega a un máximo. El punto máximo que yo detecto en la aorta de presión en las sístoles se le conoce como presión arterial sistólica. ¿Estamos bien con eso? Sí. ¿Sí? Perfecto. Pero el corazón no bombea todo el tiempo. El corazón no está tirando sangre todo el tiempo, porque después se detiene, ¿cierto? Se cierra la válvula y entra en la fase de diástole. Entonces ustedes tienen que pensar que la sangre ya no sigue avanzando, ya no hay sangre, o sea, sigue avanzando, perdón, pero no está en la aorta, sino que se está yendo de la aorta, ¿cierto? Se va, porque está yendo hacia la otra circulación, hacia lo que viene más abajo, ¿no? Entonces, como se está yendo de la aorta vuelve a regresar a su diámetro original. Al principio lo va a hacer rápido y va a regresar como de golpe porque esto era un elástico. Y si ustedes tiran el elástico, regresa de golpe, ¿cierto? Y va a presionar un poco la pared, pero después va a volver a caer. Y va a caer, y va a caer, y va a caer, y va a caer. Y va a llegar a un punto en donde vamos a encontrar el mínimo porque ya se va a ver, entre comillas, vaciado, ¿cierto?
Ese mínimo de presión detectada en la diástole se le conoce como presión arterial diastólica. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora entendimos la paz y la paz, ¿cierto? Sí, profe. Sí, sí. Nos toca entender la PAM. Como ustedes saben, la circulación es dicotómica, se va a ir separando en dos, y dos, y dos, y dos de nuevo, y dos de nuevo, en la medida que se vaya alejando de el corazón, ¿ya? Se va a ir dividiendo y dividiendo, dividiendo. En volumen, es como que esto hubiese pasado. ¿Sí? Es como que el río, al salir la sangre desde el corazón por la aorta, se va por un cauce pequeño, pero en la medida que nos alejamos del corazón, el cauce se nos va haciendo cada vez más grande como un lago. Entonces ustedes tienen que imaginarse cómo está el río que lleva el agua hacia el lago. El río siempre va rápido, ¿cierto? Con mucha rapidez lleva el agua hacia el lago. Pero cuando llegamos al lago, este flujo se comienza a lentecer y se vuelve lentito, ¿cierto? Y el lago se queda como relativamente quieto. Ustedes nunca han visto un lago que avance, ¿cierto? No avanza rápidamente, sino que más bien está como detenido, entre comillas, ¿cierto? El flujo del agua. Lo mismo le pasa a la circulación sanguínea, porque los capilares son muchos, entonces hay mucho volumen de capilar. Y al haber eso, la presión ya no se puede distinguir lo que hay cuando entró el agua ni cuando salió, porque está todo muy lento. ¿Se entiende? Entonces, las presiones sistólicas y diastólicas ya no las puedo sentir, porque no están. Se fusionaron en una sola, que se llama la PAM. ¿Estamos claros? Como el tiempo de la sístole es más corto que el tiempo de la diástole, la PAM se calcula como una presión sistólica más 2 veces la presión diastólica, porque la presión diastólica se observa en 2 tiempos. La diástole es 2 veces más larga que una sístole y se divide en 3. ¿Viene siendo un promedio? Claro, no es un promedio, porque si fuera un promedio absoluto sería paz más paz dividido en 2. Pero en realidad es una paz más 2 veces la paz dividido en 3. Vaya. ¿Sí? Porque el tiempo de la presión diastólica es el doble del tiempo de la presión sistólica. El corazón bombea rápido, pero se llena lento. Bombea rápido y se llena lento. ¿Estamos? Sí, profe. Súper. Entonces, en los capilares, la presión que realmente puedo registrar es la PAM. No la paz ni la PAD. Lo que me importa a mí es la PAM. Y de hecho, desde el punto de vista clínico, la única presión que nos importa es la PAM. La paz y la PAD no importan. La que importa es la PAM. ¿Estamos claros? Ya. Esa PAM es la presión con la cual la sangre está empujando la pared, o sea que es la presión hidrostática. ¿Ah? Y esa es la que es relativamente importante para mí. Entonces, nos vamos de nuevo a la pantalla. Solamente puedo cambiar a un color negro, porque si no tengo que regresar a la diapo. Entonces, nosotros si tenemos aquí adentro el vaso sanguíneo y tenemos una fuerza que está empujando el agua desde adentro hacia afuera, que es la presión hidrostática de la sangre, alias PAM, ¿cierto? ¿Qué podría hacer si el agua se está moviendo desde adentro del vaso hacia afuera? ¿Qué tendría que aumentar para que el agua se quede afuera todo el tiempo? Si yo quiero que se llene de mucha agua afuera, ¿qué tengo que aumentar para que el agua salga fácilmente? La concentración de solutos. No, solamente de lo que te he hablado yo. ¿El ritmo cardíaco? No se vayan más arriba, solamente lo que hay en el dibujo aquí. ¿Qué tiene que aumentar para que salga más agua? Los orificios. Lo eri- Sí, yo te creo los orificios, ¿La pero presión? ¿ah? ¿La La presión? presión. Exacto, la presión. Es así de simple. Si yo tengo más presión hidrostática, o sea, más PAM, va a haber más salida de agua, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces ahora entendemos si es que un animal está hipertenso,
¿cómo va a salir el agua hacia afuera? O sea, ¿cómo va a salir el agua? ¿Más o menos? Más. Sí, Más. hipertenso Y por lo más. tanto el animal va a estar con edema. ¿Se entendió o no? Sí, Sí, pues. sí, sí, entiendo. Sí, perfecto. Entonces, cualquier cosa que aumente la presión hidrostática, ¿cierto? Me va a producir un incremento del agua en el espacio intersticial. Porque la presión hidrostática de la sangre aumentó y por lo tanto la salida de agua es mayor. Es así de simple. Entonces, después vamos a hablar más adelante de qué cosas pueden aumentar la PAM. Entre ellas la hipertensión, la actividad del corazón, qué sé yo. Hay varias cosas que podrían hacerlo. Eso lo vamos a conversar más adelante. Pero como principio, entendemos que el primer mecanismo de generación de edema es un incremento en la presión hidrostática de la sangre. Perfecto. Nos vamos al segundo mecanismo. Para este segundo mecanismo necesito ver cuánto es lo que entienden del concepto de osmosis. Así que vamos a hablar de este concepto ahora. Tenemos aquí dos vasitos. Acá abajo, otros dos vasitos. ¿Ya? En el primer vasito, yo voy a tener una membrana 100% impermeable. ¿Ya? En el segundo vasito, tengo una membrana permeable. No estoy diciendo que sea selectivamente permeable. Es permeable a todo, pero es permeable. ¿Estamos claros? Si en en el primer caso, yo le pongo agua a ambos lados, aquí le puse agua y al otro lado le puse agua. Y le puse 100 de agua porque yo quiero ponerle 100 en un lado y 100 en el otro. Se mueve el agua aquí si la membrana es 100% impermeable. No. No debería. No, no debería, ¿cierto? Porque la membrana lo impide. Perfecto, no hay movimiento de agua acá. Nos vamos a la segunda solución. En la segunda solución tengo lo mismo, 100 de agua aquí y 100 de agua acá, pero con una membrana 100% permeable. ¿Hay movimiento de agua aquí? Sí. Sí. Ahora no están dudando. No debería tampoco. Si solo hay agua, no debiese moverse. Claro. ¿No debiese moverse? Es que no le he agregado nada más y se supone que el contenedor donde está es proporcional a ambos lados y es permeable. La misma agua se debería mover uniformemente a ambos lados. Eso está bien. Esa respuesta está bien y muy bien, de hecho. Porque no es que no haya movimiento de agua, sí hay movimiento de agua. Lo que pasa es que lo mismo que se mueve de derecha a izquierda es lo mismo que se mueve de izquierda a derecha. Ujú, Está en equilibrio. ¿Han escuchado esa palabra? sí. Sí. Perfecto. Estamos bien hasta ahí. Vamos a seguir ahora con nuestros casos de soluciones especiales. Vamos a poner ahora nuevamente los dos compartimientos. Ah, pero no una membrana así, perdón. Vamos a borrar esa. Ya. Les prometo que me voy a comprar un lápiz para poder dibujar más fácilmente y hacer un dibujo más bonito. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces la misma membrana semi-permeable. ¿Ya? Vamos a poner aquí 100 de agua y al otro lado 100 de agua. Pero esto es permeable para todo. Volvemos al mismo concepto. Pero en el lado de acá voy a poner partículas rojas. ¿Qué va a pasar acá? Ojo, la membrana es permeable absolutamente para todo. Las partículas rojas van a querer viajar al otro lado que no hay partículas Exacto. para Lo que vamos a igualar tener es un movimiento de donde hay más a donde hay menos. Pero se va menos. de más a menos. Se va a volver proporcional, a equilibrar. Claro, va a llegar al equilibrio. Pero ¿Estamos claros? ahí igual afecta como el tamaño de las partículas, ¿o no? En ese caso. Pero yo dije que la membrana es 100% permeable, Ah, así que ya, no ya. importa. Ya, Sí. en este caso no estamos hablando del tamaño de la partícula, porque no he puesto esa condicionante aún, pero está bien que lo consideremos, ¿ya? Pero en este caso lo que estoy diciendo es que la partícula roja se puede mover, entonces se va a mover de donde hay más a donde hay menos. Entonces entendemos que esto se llama, con el concepto de gradiente, esto es una gradiente, y las cosas se mueven siempre de donde hay más a donde hay menos de forma natural. ¿Estamos bien con esto? O sea que lo que la naturaleza busca es que las cosas se mueven de donde hay más a donde hay menos para igualar las concentraciones. O entre comillas, dejarla en equilibrio. Ahora bien,
Eso es lo que se llama como gradiente de concentración, ¿no? Exacto. Ahora vamos a entrar a un caso especial y ahora quiero que ustedes me expliquen esto. Yo tengo nuevamente una membrana, esta vez semipermeable. La membrana es solo permeable para el agua. En ambos lados de la solución voy a poner 100 de agua. Sin embargo, en un solo lado voy a poner las partículas rojas y no se pueden mover. ¿Estamos? ¿Qué va a pasar aquí? Creo que las células absorberían más agua. No hay célula aquí. El agua se va donde hay Sí, mayor agua. concentración. ¿El agua se va a mover a dónde? ¿Dónde hay más concentración? Claro, donde tiene como más partículas rojas. O sea, tú me estás diciendo que se va a mover desde la izquierda hacia la derecha. Eso es que tengo problemas de Sí, lateralidad, pero no pues. importa. Ya, izquierda y voy a escribir aquí ID para que no perdamos, Profe, ¿ya? pero no ha dado ninguna cualidad de las partículas. Sí, dije que la membrana que tiene entre medio es solo permeable para el agua, para nada más. O sea, puede transitar solo el agua, po, pero no ha dicho So- ninguna cualidad de las partículas. Si no, son, no sé. ninguna propiedad tienen estas partículas, solamente están ahí. Mm, Debería haber solo movimiento uniforme del agua. sí, ¿Por yo qué se va digo a mover el agua? que ¿Y si no hasta tiene dónde? alguna cualidad de absorber agua, yo creo que se mantiene igual el agua. ¿Se va a mantener igual el agua? Mm, ¿Están todos completamente seguros de esto? no. No, Ya, pongámosle que más encima de la molécula le vamos a poner nombre para que sea Que más fácil las el ejemplo. partículas van a traer agua de izquierda a derecha. Pongamos que las partículas son glucosa. ¿Ya? La glucosa se disuelve en el agua. Quiero saber qué es lo que va a pasar entonces, pues. La glucosa se disuelve en el agua, pues, profe. Sí, se disuelve. Debería homogeneizar el agua, pues. Pero que la glucosa no puede pasar. ¿Puede pasar Aunque se haya disuelto, no significa que haya desaparecido, sino que simplemente no puede pasar. Solo el agua. Mm, Bueno, lo que te enseñan, y que seguramente todos ustedes saben, es que lo que va a pasar es que el agua se va a mover del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Ya? Y va a subir el agua en el lado derecho. ¿No Profe, tiene eso es cuando sentido? lo que llaman que se mueva a favor de la gradiente de concentración. Es que aquí ese es el problema, porque ¿dónde está la gradiente si yo tengo la misma cantidad de agua aquí y la misma cantidad de agua acá? Lo que debería haber pasado, mire, quedo con una carita feliz. Lo que debería haber pasado es que la glucosa se moviera hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Eso es lo que debería haber pasado en condiciones normales, pero pero usted no la lo membrana lo limitó. está impidiendo, no puede, no lo permite la membrana, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que el agua se mueve del lado izquierdo al lado derecho. ¿Por qué pasa esto? Porque sí hay una gradiente aquí. Lo que pasa es que no la estamos viendo. Existe una gradiente. La gradiente que existe está generada por las partículas de glucosa. Cuando ustedes tienen glucosa, vamos a dibujar aquí la glucosa con carita feliz porque es dulce y alegre y feliz, ¿cierto? La glucosa captura alrededor de ella en una capa que se conoce como capa de solvatación agua. ¿No? Toda molécula que tenga algún grado de polaridad en su composición tiene la habilidad de hacer esto. ¿Estamos claros? Captura agua. Lo puede hacer el azúcar, lo pueden hacer las sales, lo puede hacer las proteínas, lo puede hacer cualquier cosa que a usted se le ocurra que tenga alguna polaridad en su composición. Aun por más mínima que sea, lo puede hacer. Inclusive los lípidos lo pueden hacer porque tienen polaridad en los grupos de carboxilo, de hecho. ¿Estamos claros? Sí, Todo lo pueden hacer. Esta capa es agua que se encuentra en este momento secuestrada por la molécula de glucosa, ¿ya? Entonces, si nosotros medimos aquí, en esta solución, el agua, yo aquí en el lado izquierdo tengo 100 moléculas de agua y en el lado derecho también tengo 100 moléculas de agua absolutas, ¿cierto?
en ambos lados. Pero si yo mido solo el agua libre, en el lado izquierdo tengo 100 moléculas de agua libre y en el lado derecho tengo un porcentaje menor, porque está mucha de esa agua secuestrada. ¿Estamos claros? Imaginemos que cada pelotita captura 10 partículas de agua. Entonces aquí me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 moléculas de agua secuestradas. Yo tengo en realidad 30 de agua libre. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, O sea profe. que, entonces, como me queda agua libre, menos agua libre en el lado derecho y más agua libre en el lado izquierdo, lo que yo tengo es movimiento de agua. ¿Pero cuál agua? Agua libre. La gradiente en realidad es de agua libre. ¿Estamos? No es de agua absoluta. Ah, claro. Entonces, en un vaso sanguíneo, si yo a este vaso sanguíneo tengo agua afuera y tengo agua adentro, y están separadas por una membrana que es semipermeable que permite el movimiento fácil del agua, si yo dentro del vaso sanguíneo le pongo muchas moléculas, independiente de cuál sea, ¿cómo se va a mover el agua? ¿De dónde se voltea? Adentro del vaso De sanguíneo. afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro, ¿cierto? Así. Como bien dijeron ambos, ¿cierto? De afuera hacia adentro, hacia el vaso sanguíneo. ¿Estamos bien? Eso se llama presión osmótica. ¿Estamos bien hasta ahí, no? Ahora estamos entendiendo, no sé si lo habían entendido así el concepto de osmosis, pero es importante que lo tengamos presente. En el vaso sanguíneo, todas las moléculas pueden hacer presión osmótica, todas. Estamos diciendo que aquí puede ser el sodio, puede ser el cloro, podría ser el potasio, podría ser también, por ejemplo, la glucosa, la fructosa, las proteínas. Todo puede generar esto, porque todas estas moléculas son intrínsecamente polares. Entonces, al tener polaridad, pueden atraer agua hacia el interior del vaso sanguíneo. ¿Se entiende? Sin embargo, dentro de los componentes del plasma, lo más importante después del agua es la proteína. Es prácticamente el 95% de todos los solutos disueltos dentro de un plasma sanguíneo. Entonces, lo que nosotros tenemos es una presión osmótica generada principalmente por las proteínas. ¿Estamos claros? A eso se le llama como presión oncótica. Pero es lo mismo que la presión osmótica. ¿Estamos claros? Son iguales. Solo que hablamos de proteínas porque son las más relevantes. Sin embargo, la presión oncótica o osmótica se podría generar también por la glucosa. Eso quiere decir entonces que si yo tomo un paciente y pesco una jeringa, una vía, tengo una vía puesta, ¿cierto? Con una mariposa, y le meto una solución de glucosa rica en glucosa, ¿qué va a pasar con el agua del intersticio? ¿Hacia dónde se va a ir? Si le puse mucha glucosa a la sangre. Hacia adentro del vaso sanguíneo. Hacia adentro y aumento la presión. Ahora entendemos un poco por cómo funcionan los sueros, ¿cierto? Glucosados, ¿no? Sí, ¿Estamos profe. entendiendo un poco lo que está Sí. pasando? Ya, Sí, perfecto. profe, entiendo. Entonces, si yo dije que la presión hidrostática permitía la salida del agua de adentro hacia afuera, y para que haya salida de agua necesito aumentar la presión hidrostática, si yo quiero con la presión hidrostática normal generar ahora que el agua se me quede nuevamente afuera, sabiendo que la presión oncótica empuja el agua desde afuera hacia adentro, ¿qué debo hacer yo con la presión oncótica para que se me quede el agua afuera? Aumentarla. Si tú aumentas la presión oncótica, No, estás haciendo disminuirla, que... disculpa. Exacto, ahí está. Al revés. Ahora lo entendiste, ¿cierto? Sí, Disminuir sí. la presión oncótica. ¿Estamos bien con esto? Y si la presión oncótica dependía de las proteínas, ¿qué tenemos que quitarle al plasma para que baje la presión oncótica? ¿Las proteínas? Las proteínas. Proteínas. Perfecto. Perfecto. ¿Vieron que lo entendí?
Entendimos perfecto. Entonces ya entendimos los dos mecanismos fundamentales del edema. El aumento de la presión hidrostática de la sangre y el descenso de la presión oncótica de la sangre. ¿Estamos bien con esto? Nos quedan entonces los otros dos mecanismos de edema que vamos a conversar ahora. Yo después están en las diapositivas escritos, ya solamente que se lo estoy introduciendo para que ustedes vayan aprendiendo conmigo y no leyendo. Entonces, imagínense que esto es un vaso sanguíneo. Yo tenía capilares que eran continuos, en donde las paredes estaban bien cerradas una con la otra. Y por lo tanto, solo por estos pequeños orificios que hay aquí entre medio, se podía filtrar agua con dificultad, pero algo se filtraba. Si yo cambio este vaso sanguíneo por otro que tiene hoyos literalmente más grandes, ¿cierto? Lo que tengo son espacios ahora gigantes por donde puede salir el agua. Porque ya no va a tener ninguna dificultad su movimiento. ¿Estamos bien? Ese concepto se denomina como permeabilidad vascular. Si yo hago que el vaso sanguíneo sea más permeable, voy a tener una mayor facilidad para la salida del agua. ¿Cómo se puede generar esto? Principalmente se puede generar cuando ocurre un fenómeno de contracción de la célula endotelial. Si esta es la célula endotelial que forma parte de la pared, ¿sí? Si nosotros a esta célula, que era parte del tubo, ¿cierto? De la pared del vaso sanguíneo, ¿sí? Si a esta célula nosotros la contraemos, ¿cierto? Hacemos que su citoesqueleto se contraiga, esta célula se va a churrascar de esta forma. ¿Sí? Imaginémonos que esto es una especie de cartulina. Yo tomo este vaso sanguíneo y con una tijera lo voy a abrir por aquí. Ahí la tijerita, qué sé yo. Y lo voy a hacer un corte por aquí. Entonces voy a tener una especie de cartulina así, de vaso sanguíneo abierto. Y aquí va una célula, aquí va otra célula, aquí va otra célula, ¿cierto? Lo que yo tengo ahora es una célula que está así como esta, miren. Así. Si esta célula se contrajo así, se generaron espacios entre medio de ellas, ¿cierto? Estos espacios que están acá, ¿ok? Esos espacios hacen que salga más agua hacia el exterior y por lo tanto se genere edema. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Y el último mecanismo me queda es un mecanismo que depende de unos vasos que se llaman vasos linfáticos, que también regulan el volumen hídrico. Estos son vasos ciegos, pero que tienen flujo en su interior que movilizan la linfa. Cuando el agua se encuentra en gran cantidad en el espacio extracelular, ¿cierto? Si todo esto es agua, el agua tiende a entrar al interior de la linfa, porque la linfa, ¿cierto?, va avanzando y se van vaciando los vasos linfáticos y fluye por la linfa hacia la circulación sanguínea, ¿ya? Entonces, los vasos linfáticos son otro mecanismo que nos permite vaciar los tejidos cuando están recargados en agua. Sin embargo, si nosotros tenemos una disfunción, o sea que no funcionan correctamente estos vasos linfáticos por X causa, ¿cierto? Este mecanismo no va a existir y por lo tanto el agua se va a tender a quedar más fácilmente en el espacio intersticial. Entonces, tenemos 4 mecanismos para la generación de edema. Primero, aumento en la presión hidrostática. Segundo, descenso en la presión oncótica. Tercero, incremento en la permeabilidad vascular. Cuarto, disfunción linfática. ¿Estamos bien? Esos son los 4 mecanismos de generación de edema. Son todos. Entonces vamos a empezar a hablar uno por uno. Aquí tenemos los de las proteínas para que se acuerden un poco del transporte, lo del volumen y la presión, que yo se los expliqué todo en lo anterior. Estos son solamente para que ustedes lo puedan repasando, ¿cierto? Vamos a hablar del edema. ¿Qué es el edema? Nosotros vamos a definir edema como acumulación de líquido o agua en un compartimiento debido a un desbalance.
puede ser acumulación de agua a nivel celular y se va a llamar como edema intracelular, que recibe el nombre también de tumefacción celular. Esto pasa, por ejemplo, cuando hay sales en diferentes concentraciones y se genera cierta entrada de agua a la célula, ¿cierto? Y la célula puede llegar incluso a explotar. ¿Ya? También puede ser edema dentro de un vaso sanguíneo, en el interior del compartimento vascular. A eso se le llama hipervolemia. Y ocurre cuando nosotros tenemos mucha agua dentro de la sangre porque, no sé, le pusimos mucho suero, no sé, lo que sea a un animal. ¿Estamos? Y nos queda el último que se llama edema intersticial o que nosotros también conocemos como edema propiamente tal. A esto es lo que nosotros le llamamos edema, ¿ya? Pero hay otros edemas que no se estudian de la misma forma, pero sí que tenemos que tener presente. El edema real, que es el edema que nosotros llamamos como edema como signo clínico, es el que ocurre en el espacio extracelular, o sea, en el intersticio. Y se debe a los mecanismos que antes habíamos hablado. De acuerdo con la extensión del edema, nosotros vamos a tener dos tipos de edema. Edema generalizado cuando se afecta a todo el organismo y la acumulación de líquidos se encuentra en todos los órganos y en todos los tejidos que pueden tener edema. Y edema localizado, que es cuando el edema está ocurriendo solo en una zona específica del cuerpo de algún animal. De acuerdo con los mecanismos del edema, nosotros teníamos 4. Uno de ellos era el incremento en la permeabilidad vascular, es decir, que estamos haciendo que los vasos sanguíneos tengan orificios más grandes para la salida del agua. Ojo con esto, si nosotros a un vaso sanguíneo le hacemos un corte, ¿cierto? Este vaso sanguíneo se va a abrir, pero no solo va a salir agua, salen proteínas y salen células, ¿cierto? Salen los eritrocitos para afuera. Cuando sale todo, incluidos eritrocitos, ya no se llama edema, se llama hemorragia. ¿Estamos claros? Entonces, una hemorragia por defecto no es un edema. Si ustedes tienen un animal y se golpeó y se formó una especie de cototo, ¿cierto? Si ese cototo conserva su color, es un edema. Pero si el cototo es morado, eso fue una hemorragia, ¿ya? Un hematoma generado por ruptura de vasos sanguíneos. ¿Cuándo entonces no es hemorragia? Cuando el proceso de salida de agua, el aumento de la permeabilidad vascular, es generado por mediadores químicos, o sea, por moléculas. Estas moléculas participan en procesos inflamatorios. Lo que hacen es, de una forma que vamos a estudiar en inflamación, activar a las células del endotelio para que se contraigan. Cuando se contraen y se retraen, que generan espacios más grandes por los cuales podría salir el agua e inclusive las proteínas. Lo que vamos a tener entonces es un proceso de incremento en la permeabilidad que va a llevar a un edema, pero que característicamente contiene agua y contiene proteínas. ¿Tá? Cuando el edema contiene agua y proteínas, a esto se le llama exudado. ¿Estamos bien? El exudado siempre es inflamatorio. O sea, que si se generó exudado en condiciones normales, siempre es inflamatorio. ¿Estamos claros? Sí, profe. Pero ojo con Profe, esto. Dígame. no me quedó claro por qué no saldría eritrocitos de ahí. Porque, mira, si es una hemorragia, si se rompió el vaso sanguíneo, sí salen los eritrocitos, porque el hoyo es suficientemente grande como para que salgan los eritrocitos. Pero en el mecanismo inflamatorio, la célula se contrajo, pero no permite el paso de las células, solo permite el paso del agua y las proteínas. A pesar de que se achicó la célula, no es tan grande el hoyo como para que pase un eritrocito. ¿Estamos claros? Profe, ¿puede ser una quemadura? Eso ahí sí se mantiene como edema o no? Claro, porque en una quemadura se inflamó. O sea, lo que tiene es ruptura de células. Se murieron por necrosis. ¿Te acuerdas que dijimos que la necrosis tenía inflamación como característica? Entonces, Sí, cuando hay inflamación, se liberan estos mediadores químicos. Siempre que haya un proceso inflamatorio, se van a liberar estas cosas. Y como se liberaron esas cosas, fueron al endotelio de los vasos sanguíneos, se retrajeron y salió edema. Pero el edema que salió tiene proteínas. ¿Estamos? Ya, Es profe, un perfecto, exudado. sí. Perfecto.
En el edema por incremento en la presión hidrostática intravascular, lo que tenemos es que el volumen de la sangre está empujando más fuerte las paredes hacia afuera, ¿cierto? Lo que tenemos es que hay mucho volumen. Esto se puede generar en los 4 niveles de la circulación, tanto a nivel sistémico como a nivel local. Estamos hablando de la presión arterial sistémica puede aumentar, la presión arterial local puede aumentar, la presión venosa podría aumentar, perdón, o la presión venosa sistémica podría aumentar. Ya, cuando aumenta la presión arterial sistémica significa que nuestro animal tiene en toda su presión arterial aumentada la presión, o mucho flujo, o mucha sangre en las arterias. Esto generalmente en el ser humano ocurre por hipertensión, es la causa más común. O sea, que el ser humano tenga hipertensión arterial es lo más común del mundo. Pero en nuestros animales eso no es común. Los animales no tienen hipertensión como enfermedad, sino que es un signo clínico. Es raro que los animales tengan hipertensión. Díganme, a ver, Noelle me pregunta algo, dice, consulte. ¿Y en caso se utiliza cero fisiológico al 10% cuando aumenta o bien disminuye la presión? ¿O en qué patología? Tú me estás preguntando cuándo hay que darle suero fisiológico al animal. ¿Eso es lo que quieres saber? Nosotros le ponemos suero fisiológico al animal cuando queremos aumentarle la volemia. Necesitamos aumentar la presión. ¿Ah? Suero fisiológico al 10%. Bueno, como todos los mecanismos, si tú le pones cualquier cosa concentrada, lo que estás haciendo, ya lo expliqué recién, ¿cierto? Es aumentar la presión osmótica en realidad. Entonces tú lo que vas a hacer es que se arrastre agua desde el intersticio hacia el compartimento vascular. Lo que estás buscando es que el volumen de la sangre aumente más rápido incluso. No solamente va a tomar el agua que viene desde el suero, sino que además le va a quitar agua al compartimento intersticial. ¿Ya? Listo. Entonces, estaba diciendo que cuando aumenta la presión arterial, eso en los animales no se da mucho, la hipertensión es solo un signo clínico, no es una enfermedad propiamente tal. Entonces no es común en veterinaria. Lo que más común en veterinaria sería la enfermedad renal, o sea, un cuadro de insuficiencia en donde el animal no puede eliminar orina, entonces se está acumulando el agua en la sangre y eso está aumentando la presión. O bien, cuando a ustedes se les olvida que tienen que medir cuántas gotitas le están poniendo al perro en la fluidoterapia y se les pasa la fluidoterapia y le ponen mucho flujo y el animal es incapaz de regularlo, entonces queda un aumento en la presión arterial sistémica que puede llevar a un edema generalizado. ¿Estamos claros? En el caso del aumento en la presión arterial local, esto generalmente responde a un aumento del flujo de la sangre, que generalmente ocurre como respuesta de la inflamación. La hiperemia es el característico enrojecimiento que hay en una zona inflamada, porque los vasos sanguíneos se dilatan, se llenan de mucha sangre, entonces llega mucha sangre a esa zona, mucha agua, y eso hace que se aumente la presión. ¿Ya? En el caso del aumento de la presión venosa local, lo que tenemos es que la circulación venosa es una circulación muy pobre en su presión. La presión venosa siempre es muy baja. Para que aumente, tiene que pasar algo demasiado grave en el vaso venoso para que la presión se incremente. ¿Qué cosa grave podría pasar? Una obstrucción completa. Por ejemplo, que tengan su vaso venoso y ustedes lo torcieron, así, lo enroscaron. Al enroscarlo, en una torsión intestinal, por ejemplo, vamos a tener un gran edema. ¿Por qué? Porque las venas no van a poder fluir la sangre y como la sangre no va a poder pasar por esas venas, se va a empezar a estancar, va a aumentar y se va a formar un vaso venoso gigantesco, como una varice, ¿cierto? Que va a tener la presión muy alta en su interior y va a generar edema. ¿No han escuchado ustedes que las mamás, ¿cierto? Las abuelitas generalmente se quejan cuando tienen varices de que después de caminar un rato, ¿cierto? Y estar con los vasos inflamados por tenerlos, ¿cierto? Llenos de sangre, se les hinchan los pies. Y eso es característico por el edema que se está generando entonces por esta compresión venosa, ¿ya? Puede ser también en un prolapso, en una trombosis, que tengan una obstrucción en el interior del vaso venoso que está impidiendo que fluya la sangre, o bien cuando sale un órgano hacia afuera, como por ejemplo el útero cuando se prolapsa, se aprietan los vasos sanguíneos de la zona que se prolapsó y eso también puede producir un edema. Obstrucciones también se podrían generar por efecto masa, es decir,
Por ejemplo, que yo tengo algo y estoy con ese algo aplastando el vaso venoso. Un cáncer que está creciendo mucho puede aplastar un vaso venoso. Una inflamación puede aplastar un vaso venoso. Una fibrosis, o sea, un proceso regenerativo que produjo una cicatriz, puede generar una obstrucción parcial de un vaso venoso. ¿Estamos? Finalmente, cuando hablamos de incremento en la presión venosa sistémica, generalmente esta causa ocurre por una falla en el corazón. Si ocurre en el lado derecho, lo que tenemos es que el corazón no puede recibir su sangre desde la circulación sistémica, porque está fallado el transporte de la sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, o bien desde el ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar. Como la sangre aquí no puede avanzar, se comienza a acumular hacia las venas, llenándolas y llenándolas y llenándolas y llenándolas y llenándolas y llenándolas y llenándolas. Como se llenan las venas de todos los sistemas, menos el pulmonar, lo que tenemos es un edema generalizado que se caracteriza por tener principalmente como primer signo la ascitis, o sea, acumulación de líquido dentro de la cavidad abdominal. ¿Bien? Ahora bien, si la falla es izquierda, en el otro lado del corazón, la sangre no va a poder regresar desde la circulación pulmonar porque se va a quedar estancada. Como resultado de esto, lo que yo voy a tener es edema, pero en el pulmón. Un edema pulmonar. ¿Ya? Pero con el tiempo, si esto sigue y sigue y sigue avanzando, lo que vamos a tener es que no solo se va a estancar en el ventrículo izquierdo, ¿cierto? En la circulación pulmonar, sino que todo hacia la circulación sistémica también va a contraerse. ¿Ya? Si el corazón está completamente fallado, lo que tenemos es un edema generalizado en todas partes, tanto pulmonar como generalizado en el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia fundamental que tiene este edema con el edema anterior? En este edema no hay aumento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Aquí no hay un hoyo más grande para la salida del agua, sino que simplemente hay más fuerza que empuja el agua hacia afuera. Entonces lo único que sale es agua, no salen proteínas. Cuando el líquido solo contiene agua y no contiene proteínas, a eso se le llama trasudado. Entonces, yo si quisiera detectar, por ejemplo, si un animal, como una pregunta de prueba, más o menos, un animal tuvo una enfermedad, ¿cierto? Y ustedes le detectaron ascitis, o sea, edema en la cavidad abdominal, le sacamos el líquido con una jeringa, lo analizamos en el laboratorio y encontramos que ese líquido tenía un porcentaje de proteínas bajo o inexistente, ¿cierto? Y yo estoy sospechando entre dos enfermedades. Tiene edema por una inflamación, por ejemplo, que tuvo, no sé, pif y era un gato, o bien tuvo una falla cardíaca. ¿Qué piensan ustedes que es? Si tuvo proteínas muy bajas. Criqui, criqui, criqui. ¿No? ¿Hay alguien? Falla cardíaca, profe. Probablemente una falla cardíaca, ¿cierto? Sí, No porque si inflamatoria. si tiene proteínas bajas es porque no tiene proteína en la sangre, po. No, porque si le salen las proteínas bajas, significa que el líquido que está saliendo no puede sacar las proteínas. Saca solo agua. Está formado solo de agua. Entonces tú, dentro de todos los edemas, tienes que recordar que el edema por inflamación tenía proteínas, era un exudado. Pero si el edema ocurre porque solamente está saliendo el agua, se llama trasudado. ¿Entiendes? Ya. ¿Sí? Tienes que juntar esos conceptos. O sea que la causa era precisamente una falla cardíaca. Ya. ¿Qué otra causa poder generar un edema? La disminución de la presión oncótica, es decir, que disminuye las proteínas del plasma, puede producir un edema, que va a ser en este caso trasudado. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Qué podría bajar la presión oncótica, que es la más importante? La disminución de las proteínas. ¿Y cuál es la proteína más importante del plasma sanguíneo? La albúmina. Esa es la que más hay. Entonces, cuando nosotros tenemos albúmina baja, vamos a tener un edema, ¿cierto? Que se va a caracterizar por ser también un trasudado en el cuerpo de un animal. Entonces, ¿qué podría generar una disminución de la albúmina? La pérdida de la albúmina. ¿Cómo yo puedo perder albúmina? A través de una quemadura. Cuando un animal se quema, ¿cierto? Se le produce una gran inflamación.
Como se produjo inflamación, salió agua y proteínas. O sea, salió el agua y la albúmina hacia el espacio intersticial. ¿Qué pasó? El animal se quedó sin albúmina en la sangre. Ojo que para esto la quemadura tiene que ser muy extensa. 2. Insuficiencia renal. Imagínense un animal que está filtrando muchas cosas y entre ellas albúmina. Obviamente va a tener poca albúmina en la sangre. Una enteropatía, es decir, que el animal sea incapaz de mantener la albúmina en la sangre porque está inflamado en el intestino y la está liberando hacia el interior del intestino. O bien el animal perdió mucha sangre y le regresamos el volumen solo con suero. ¿Ya? Esto puede pasar en una gran hemorragia o bien en una parasitiasis muy intensa. Segundo, disminución en la síntesis, es decir, que no se forme la albúmina. Esto se puede generar principalmente por falla hepática, porque el hígado es el que produce la albúmina. Entonces, si no hay hígado, no hay albúmina. Ahora, si el animal no tiene nutrientes, también va a pasar lo mismo porque no va a tener sustratos para la producción de albúmina. En el último caso, me queda dilución, es decir, que tiene la albúmina y la tiene en cantidades normales. El problema está en que le metimos demasiada agua a la sangre y la diluimos. Es como que nosotros teníamos un juguito en sobre y decía, prepárenlo en 1 litro de agua y nosotros los porfiados lo preparamos en 2 litros, nos quedó desabrido. Ya lo mismo le pasa a la albúmina. Entonces, si yo aumento el volumen de la sangre con fluidoterapia que no contiene, ¿cierto?, ninguna proteína, voy a tener una dilución de la albúmina o bien una retención de sodio que me esté haciendo retener mucha agua. Finalmente me queda el edema por una falla en el drenaje linfático. El edema por falla linfática ocurre por obstrucción. Entonces podemos tener 3 mecanismos de obstrucción de un vaso linfático. Uno es que no hayan vasos linfáticos o que sean más chicos. En la aplasia o la hipoplasia linfática. Son condiciones genéticas, son raras, generalmente son mortales, así que no hay mucho que hablar de ello. Bloqueo externo o efecto masa. Este es el efecto que se genera porque hay algo por fuera que está aplastando. Esto lo puede hacer una neoplasia, un cáncer, la inflamación, alguna fibrosis o incluso porque ustedes tienen un animal que está en coma y lo tienen acostado todo el tiempo en la misma posición y se genera compresión de vasos linfáticos. ¿Ya? El tercer mecanismo es un bloqueo interno, es decir, que hay algo por dentro que está obstruyendo el vaso linfático. Estos son trombos generalmente o acumulación de células. Se puede dar en trombo linfático, linfangiectasia, en linfangitis, que puede ser para tuberculosis, porotricosis o linfangitis episódica del caballo. ¿Ya? Son condiciones que podrían generar un trombo linfático. Tampoco son tan comunes, así que créanme que este edema es el menos común a menos que sea un efecto masa. Aquí tienen imágenes de edema para que vean aquí un edema en el subcutáneo. Se puede ver cómo las fibras se están separando, ¿cierto? En este caso las submucosas en realidad se están separando del tejido conectivo y ustedes pueden ver cómo los espacios se llenan de un líquido de color como amarillento. Acá tienen una ascitis en una cavidad peritoneal. Esto obviamente no es un animal vivo, está muerto ya, pero pueden ver cómo estaba llena de líquido en su interior este animal. Se ve rojo el líquido porque al cortar y poder ingresar, entró un poco de sangre, pero normalmente ese fluido debería ser no pigmentado. ¿Ya? En el caso del edema pulmonar, aquí pueden ver un edema en el pulmón, se manifiesta generalmente como espumita en la superficie pulmonar. Solamente, obviamente, esto también lo pueden ver en una necropsia, no en una condición fisiológica. Y en un corte histopatológico, el edema, sobre todo cuando tiene proteínas, se tiñe, porque las proteínas son afines a la eosina. Entonces, cuando nosotros tenemos agua dentro de los sacos alveolares, y esa agua contiene proteínas, se tiñe también de color rosadito a la histología. Entonces yo puedo ver cómo el líquido está dentro de estos sacos alveolares, ¿cierto? En un corte de pulmón. El signo clásico del edema es la fobia edematosa, que ustedes lo pueden ver cuando el edema es superficial. Cuando usted le mete los deditos, ¿cierto?, a un animal, pueden ver cómo los dedos quedan marcados y no se regresa el tejido hacia la zona superficial. Eso es clásico de un edema. También pueden ver en los animales grandes, por ejemplo, edema en declive, que se genera porque como el animal está en esta posición constantemente, el agua tiende a caer, ¿cierto?, por gravedad
hacia las zonas más profundas del cuerpo, o sea, más abajo, y el animal tiende a tener el edema en el abdomen muy marcado, o bien tiene un edema en la cavidad abdominal que está penduleando la zona inferior del cuerpo, y ustedes pueden ver cómo parece que tuviera una pancita cervecera, pero que en realidad es el edema en declive. Cuando la condición de edema es generalizada en todo el cuerpo y lleva derrame torácico, o sea, líquido dentro del tórax y líquido dentro de la cavidad abdominal, se le llama anasarca. ¿Ya? Una condición de anasarca muy clásica es la que pasa genéticamente con el bulldog inglés, que se llama anasarca del cachorro, síndrome de Walrus, o síndrome de la morsa, o cachorro de aguas, o edema congénito letal. Esto es característico en animales que tienen una alteración en el flujo cardíaco durante el desarrollo embrionario, que es súper común en esta raza. Entonces, como el corazón no puede cumplir sus funciones de forma eficiente, se genera edema sistémico. Y el animal, como está edematizándose desde que se desarrolla, el animal comienza entonces a crecer por el edema. No es que haya crecido por tamaño, sino que está creciendo por el edema, está lleno de agua por todos lados. Y puede llegar a ser incluso 5 veces más grande que un perro normal. Por eso que cuando se detecta generalmente en el parto, porque el animal es distóxico, ¿cierto? Está generando un parto distóxico. No puede la hembra expulsar a este feto, y se necesita o tracción forzada si es que el animal tiene el tamaño para pasar, o bien una cesárea. Ya. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. No, Ya, ¿creen? profe.